Estos músculos se relacionan, eh, bueno, están relacionados con no tanto en sí al envolverlos, al proteger o envolverlos en la parte del miembro torácico en sí. Como podemos ver, la mayoría de los músculos se encuentran en la parte del tórax o en la parte del cuello, pero no son músculos del cuello, son músculos extrínsecos. Que se encuentran, es otro grupo aparte de los músculos del cuello. Bien, el primer músculo que podemos encontrar, el más superficial, es el sesato ventral, que tiene dos porciones, que es la cervical y la torácica. Eh, la, la cervical cubre la mitad media caudal del lateral del cuello, como vemos acá. Las flechas amarillas nos indican en qué sentido se encuentran las fibras musculares. Del cervical estarían las fibras musculares dirigidas caudalmente, o sea, hacia atrás. Y la parte torácica se encontraría dirigidas dorsalmente, o sea, hacia arriba. Bien, tenemos el sesato ventral. Luego tenemos al pectoral superficial, que posee dos partes, que son la parte descendente, que es esta pequeña parte, y la transversa. El mismo nombre lo dice, las fibras musculares transversas, se encuentran transversas en esta parte y descendentes en la parte descendente del pectoral superficial. Luego tenemos al pectoral profundo, que una de sus funciones es la de juntar los músculos ventral y el romboides que veremos más adelante. Bueno, esa es una parte. Luego tenemos al músculo brachiocefálico, que se divide en tres: cleido cervical, luego tenemos al cleidomastoideo, esta parte, cleidomastoideo, el cleido cervical es esto, todo esto, cleidomastoideo hasta acá, y el cleido braquial, solo es esta parte. Y de igual manera, las fibras musculares se encuentran del cleido cervical dirigidas caudalmente. Del cleidomastoideo hacia abajo sería ventralmente. Y del cleido braquial es una inclinación, eh, sería cráneo dorsalmente, hacia arriba y hacia adelante. O sea, cráneo dorsalmente. Bueno, luego tenemos al homobraquial, no, homotransverso, perdón, que se encuentra debajo del músculo brachiocefálico. Es esta línea, solo es una línea, una pequeña línea. El homotransverso. Que las fibras musculares van dorsal y ventralmente. A la mitad, ventralmente y dorsalmente. Bien, después de eso tenemos al músculo trapecio, que se divide en dos partes, en la parte cervical y la torácica. De igual manera, tienen sus fibras musculares dirigidas dorsalmente o caudalmente. Lo más amplio que podemos encontrar en los músculos extrínsecos es el dorsal ancho, que ocupa toda la parte lateral del tórax, que tiene la función de flexor y rotador es una... Bueno, sí, es flexor y rotador externo del hombro. Y es el músculo más amplio de los músculos extrínsecos. Luego tenemos al romboides, que se divide en tres partes: la parte cefálica, la cervical y la torácica. La parte cefálica
Acá no se ve, pero tienen las fibras musculares dirigidas cranealmente, hacia adelante. La cervical, como lo indica la flecha, envuelve, es como si estuviera bajando ventralmente hacia abajo, desde la línea media, desde esta línea media que la forma la columna vertebral. Y la parte torácica son fibras musculares las cuales se unen hacia el centro. Bien, acá en disecciones, estos son solo esquemas, pero en disecciones se ve así. Acá tenemos el músculo dorsal ancho, que ocupa toda la parte superior de la caja torácica. Tenemos al músculo trapecio, que tiene la porción torácica y la cervical. El lomo transverso, que dijimos que va desde acá hasta acá. Y el brachiocefálico, que esta es la porción cleidobraquial. También tenemos al pectoral profundo. En una vista, dorsal tenemos al romboides, la porción cefálica, acá, la porción cervical y la porción torácica. Como ven, las fibras musculares se encuentran en el centro. Acá también podemos ver al brachiocefálico, que es esta, brachiocefálico, es el cual cubre. Como vemos, acá tenemos la otra parte, es la cual cubre al romboides, lo tapa. También tenemos al trapecio, que de igual manera cubre al romboides. En la vista ventral tenemos al músculo brachiocefálico, la porción cleidocefálica, cleidomastoidea y la braquial. Acá tenemos al pectoral superficial, que tiene la porción transversa, es esta parte, con las fibras musculares transversas. Y la porción descendente, con las fibras musculares hacia abajo. Tenemos el pectoral profundo también, que ya vimos. Todo esto. En la vista lateral, acá tenemos al cesato ventral, la porción torácica, y más arriba, todo esto es la porción torácica, y más arriba se encuentra la porción cervical. Acá también el pectoral profundo, lo cual se encarga de cubrir a estos músculos. El cleidobraquial también, que solo es una línea. El pectoral profundo también tiene la porción, eh, el pectoral superficial que tiene la porción transversa y descendente, y el pectoral profundo, que es se dividen por fascias, como vimos la semana pasada. Las fascias son las que cubren los músculos. Y en una disección, acá no se logra ver, ¿no?, las separaciones, pero si ven en disección real, palpando, sí se puede sentir. Y bien, esos son los músculos extrínsecos. No sé si tienen dudas o no entendieron o no saben dónde está algunos músculos, quieren que vuelva a repetir, o no sé, o está todo claro. Nadie dice nada. Bueno, vamos a pasar a los músculos intrínsecos. Músculos intrínsecos del miembro torácico. Estos intrínsecos ya son los que recubren la parte del miembro torácico. Como tenemos acá el primero, bueno, acá señalando, tenemos al deltoides, que es toda esta parte, el deltoides. Todo lo que está pintado de café y rojo. Y bueno, tiene dos partes, ¿no? La acromial y la escapular. La acromial es esta y la escapular.
Luego tenemos al tríceps braquial, que tiene cuatro cabezas, que son la porción larga, esta, con esta porción larga, la porción lateral, esta, la porción accesoria, ya tenemos la porción accesoria, y la cabeza medial, que se encuentra debajo de de la porción lateral y la porción accesoria. Acá no se ve, pero se encuentra debajo de esta. Bueno, luego tenemos al braquial, o acá podemos mencionar al braquial, que es esta, que tiene la función de flexionar el codo. Luego tenemos a la supraespinosa, esta, que ya se encuentra en la fosa supraespinosa de la escápula. La infraespinosa, que es esta, la infraespinosa. Luego tenemos a los músculos redondo mayor, este pequeño, y redondo menor. Y luego podemos continuar con el músculo, el bíceps braquial, que de igual manera que el braquial se encarga tiene la función de flexionar el codo. Al ancóneo, que se encuentra incrustado casi al hueso, que es un músculo muy pegado al hueso, y como vemos acá se encuentra en la cara, en la parte distal del húmero, en esta parte, entre el ancóneo. Después tenemos, pasamos al siguiente, después tenemos al subescapular, que se encuentra en la fosa subescapular de la escápula, al coracobraquial, que se encuentra dentro de esta parte. Es un músculo pequeño, se encuentra incrustada en esta parte. Tendemos al tensor de la fascia del antebrazo, que es el que, como su nombre lo dice, tensa la fascia del antebrazo. Su mismo nombre lo dice, para que no se separen los músculos. Luego tenemos al pronador redondo, al músculo brachioradial. Este músculo brachioradial va junto a la vena cefálica, que es la vena principal, eh, sí, es la vena principal de los miembros torácicos del pez o el gato. Luego tenemos al pronador cuadrado, que es este que se encuentra igual incrustado en en el hueso, y el supinador, que se encarga de realizar la supinación en el miembro torácico. Bien, esas serían las partes del músculos intrínsecos. ¿Nadie tiene dudas, preguntas de esta parte? Rápido, no sé. Es que ya son las 10 y algunos seguro ya se durmieron y solo entraron a dar el menti, ¿no? Ya nadie tiene dudas, preguntas ni nada. Bueno, del cuello. Los músculos del cuello, bueno, son capas, sí, son capas, por así decirlo, los cuales se cubren. El primero, el más exterior, es el músculo esplenio, que una de las funciones es la de ser el extensor de la cabeza y del cuello. Se extiende la cabeza del cuello. Es toda esta parte, el esplenio. Luego tenemos al longísimo de la cabeza, que se encuentra debajo del esplenio, parte del longísimo de la cabeza, va por acá. Luego al longísimo del cuello, el longísimo del cuello. Debajo de estos músculos
podemos encontrar al semiespinal de la cabeza, que tiene dos porciones, la digástrica y la compleja. La digástrica es toda esta parte y la compleja. Bien, debajo de estos, del músculo semiespinal de la cabeza, tenemos a los músculos, el músculo rectodorsal mayor de la cabeza. Tenemos a los oblicuos, al oblicuo craneal de la cabeza, al oblicuo caudal de la cabeza. ¿Por qué craneal y por qué caudal? Porque las fibras musculares del caudal van dirigidas hacia caudalmente y los craneales van dirigidas cranealmente. Luego tenemos al intertransversos, que van de toda esta parte, los intertransversos. Luego tenemos al músculo multífido del cuello, y al funicular de la nuca. El funicular de la nuca no, en sí no es un músculo, fibras elásticas, las cuales se fijan en la parte caudal de la apófisis espinosa del axis que se encuentra en esta parte. Acá se inserta, y en la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica, que se encuentra en esta parte. En el centro no se encuentra ligada a nada ni sujeta por nada, solo por el axis y por la primera vértebra torácica. Y no es un músculo, es una formación de fibras elásticas. Bueno, debajo por ejemplo, de los músculos intertransversos, tenemos al largo de la cabeza, que es un músculo largo, como su nombre lo dice, que se encarga de flexionar la cabeza y el cuello, que va dirigida hasta la parte torácica. Todo esto es el largo de la cabeza. Y el largo del cuello, todo es esta parte. Bien. En una vista ventral tenemos al músculo esternocefálico. Este es el esternocefálico, todo esto es el esternocefálico, que tiene dos porciones. La porción mastoidea es la amarilla, la porción mastoidea, y la occipital, la verde. La verde recubre todo, o sea, ocupa toda esta parte de la verde, la externo occipital, y la mastoidea se encuentra ventral a la externo occipital. Más profundo o debajo de esto sería dorsalmente al músculo externo cefálico. Tenemos al esternotiroideo, es esta parte, esternotiroideo, y cranealmente tenemos al cricotiroideo. Cricotiroideo. A nivel de la faringe tenemos tres músculos, el cual empieza con iofaringeo, y acá no se ve, pero se encuentra en esta parte, más acá adentro, iofaringeo. Craneal al iofaringeo, tenemos al tirofaringeo, este, tirofaringeo, y craneal al tirofaringeo, al cricofaringeo. Y ya, esos son los músculos del cuello. ¿Tienen dudas, preguntas sobre esta parte? ¿O alguna parte que no hayan entendido de los músculos? Porque eso es todo, todo ya de los músculos. Ahora vamos a entrar a la circulación. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Una duda? ¿Una pregunta? No sé. Bueno, pasamos a las venas y arterias del miembro torácico. Es facilito. Em, las venas, primero vamos a ver. Tenemos a la cefálica accesoria,
la cual es una rama de la cefálica. Como dijimos, es la principal, la vena principal que recoge sangre de todo el miembro torácico. La cefálica recoge sangre de la parte palmar del miembro torácico y la cefálica accesoria de la parte dorsal, del dorso de la mano. Como vemos acá, de la parte dorsal. De la cefálica también sale la cubital mediana. ¿Ah? Luego pasando por el hombro, tenemos a la axilobraquial, debajo del hombro, la axilobraquial. Pasa a la, cambia de nombre la axilobraquial, pasando el hombro, a homobraquial. Y la homobraquial es la que se une a la yugular externa. También antes de ingresar la cefálica a convertirse a la axilobraquial, se ramifica en una vena cefálica, la cual también va dirigida a la yugular externa. Em, Luego tenemos a la axilar, que es una rama de la cefálica igual. A nivel de la cubital mediana se ramifica en la axilar. La axilar de igual manera va dirigida a la yugular externa. Tres venas son las que se dirigen directamente a la yugular externa, que es la vena principal, la que recoge sangre de ambos miembros torácicos, el izquierdo y el derecho. Bien, eso es relación a las venas del miembro torácico. Luego tenemos las arterias. Las arterias, la primera parte, la que lleva sangre a todo el miembro torácico, es la subclavia. La subclavia, la primera rama es la cervical superficial. Luego tenemos al axilar, cambia de nombre de subclavia a axilar. La axilar, la primera rama del axilar es la subescapular. La subescapular. Otra de las ramas del axilar es la braquial y la humeral circunfleja craneal. Sigue con el nombre de axilar, se ramifica en braquial profunda, luego en bicipital, baja, sigue con el nombre de axilar y se ramifica en esta parte en colateral cubital, braquial superficial y continúa la axilar con nombre de axilar. Ya en esta parte ya, se ramifica. La primera la interósea común, luego tenemos a la radial y la mediana. De acá, bueno, sigue como un caminito todo hasta esta parte, sigue llamándose desde esta parte hasta esta parte, se sigue llamando axilar, arteria axilar. Ya pasando, entrando a la parte de las costillas, ya se cambia de nombre a subclavia. Termina en esta parte del axilar y se ramifica en dos últimas, que es la radial y la mediana. Bueno, eso es relación a las venas y arterias. Pasemos a las arterias del cuello, que es más sencillito que todas las partes de los miembros torácicos. Como ya sabrán, en anatomía uno ya han visto la circulación del corazón. A nivel del callado de la aorta, tenemos tres estructuras, ¿no? Una de las principales es la aorta torácica, luego tenemos a la subclavia izquierda,
Luego tenemos al tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico se divide en tres. Subclavia derecha, que lleva sangre al miembro torácico derecho. Y los dos más importantes, la carótida común derecha y carótida común izquierda, que son de las arterias más importantes. La primera ramificación que encontramos es la tiroidea craneal, a nivel de esta parte de la tiroides, del órgano, no es del órgano, eh, es una glándula endocrina, la tiroides, la cual es irrigada por medio de la arteria tiroidea craneal en ambos lados. Tiroidea craneal, la primera rama de las carótidas comunes. Luego acá tenemos la tiroidea craneal, esta, la primera rama. Continúa la carótida común, ya sea a la izquierda o a la derecha. Hay un ensanchamiento en esta parte, el cual se denomina seno carotidio. El seno carotidio se divide en tres, que son la carótida interna, la arteria del medio, la occipital, y la más larga, que es la carótida externa. La carótida externa, a su vez, se ramifica en cinco, que es la lingual, que lleva sangre a la lengua, la facial, que lleva sangre a toda la región de la cara, la maxilar, que lleva sangre de igual manera a toda la región de la cara, la auricular caudal, que es la que inerva toda la parte de la oreja, y la temporal superficial, que es la que irriga la parte temporal, el músculo temporal de la cabeza. Acá también podemos ver la tiroidea craneal, la primera, el ensanchamiento senocarotidio, las tres arterias, la carótida interna, la occipital y la carótida externa. La carótida externa se ramifica en cinco partes. La lingual, que va hacia la lengua, la facial, que se encuentra en toda esta parte, la maxilar, que como ven acá, también ramifica en esta parte, la temporal superficial, que va dirigida al músculo temporal y también al ojo, y la auricular caudal, que va dirigida hacia la oreja, que irriga toda la parte de la oreja. Y esas serían las arterias del cuello y cabeza. ¿Nadie tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? Sé que estoy avanzando muy rápido, pero esto ya deberían saber, porque ya su examen es el viernes. Pasemos a las venas de la cabeza y el cuello. Aparte, las arterias son encargadas de llevar sangre, ¿no? Y las venas desde coger la sangre. Acá lo que tenemos que ver es la principal, la vena facial. Es esta, vena facial hasta acá. Es la principal, la que recoge la sangre la cara, de la cara. La primera rama que va hacia la facial es la vena angular del ojo, que es encargada de coger, como su nombre lo dice, la sangre del ojo. La vena dorsal de la nariz, que es encargada de recoger sangre de la nariz, la lateral de la nariz de igual manera. Luego tenemos a la vena labial superior, que es encargada de recoger sangre de las encías y dientes de la parte superior, ¿no? De la boca. Y la parte inferior se encarga de recoger sangre de la labial inferior. Tenemos a la facial profunda. Todas estas, que son eh, seis, seis venas, se unen a la facial. La facial,
continúa el camino hasta llegar a esta parte, que es en donde se une a la vena lingual, que es la encargada de recoger sangre de la lengua. A la lingual, a la vena lingual, se une la vena del arco ioideo. Se une y la lingual y la facial forman la linguofacial, que es solo esta parte, como 2 centímetros aproximadamente. La vena linguofacial. La maxilar es la encargada de recoger sangre de la oreja, del cráneo, de la parte temporal, de la parte occipital, y la vena maxilar llega hasta esta parte. La vena maxilar y la limbofacial forman la yugular externa. Ambas forman la yugular externa. Acá tenemos una vista frontal, ¿no? De la yugular externa, que es la principal, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. A la vena yugular externa, del lado derecho o izquierdo, se lo unen otras venas, las cuales son la homobraquial, como ya vimos en los miembros torácicos, encargadas de recoger sangre del miembro torácico, la homobraquial, la primera que se une. Luego tenemos a la cervical superficial, a la cefálica y a la brachiocefálica izquierda. No, no, solo es la cefálica. La yugular externa continúa. También se une la yugular interna, que es una vena más delgadita, mucho más delgadita. Bueno, estas venas que vemos, no, estas venas que vemos acá y esta, se unen a la yugular externa. La yugular externa se une a la subclavia y forman la vena, la, sí, la vena brachiocefálica, ya sea izquierda o derecha, en esta parte. Igual, solo es una pequeña vena de 2 centímetros. La subclavia y la yugular externa forman la brachiocefálica. Ambas brachiocefálicas, la izquierda y la derecha, se unen para formar la cava craneal, que es la vena más principal, la principal, ¿no? La cual lleva la ventrícula derecha del corazón. Y ya, esas serían las venas de la cabeza y el cuello. No sé, con esto ya acabaríamos hoy. No sé si tienen dudas, preguntas, volver a repetir otra vez todo. Yo lo hago, no hay problema, pero ya son las 10:15. Nadie, nadie dudas, nadie preguntas, nada. ¿Alguien? Digan algo, ¿me escuchan? ¿O estoy hablando solo a la nada? ¿Será que puedes repetir? Mientras tú en tu conocimiento puedes repetir los de la cabeza. ¿Cuál de la cabeza? ¿Las arterias o venas de la cabeza? Arterias. Arterias es fácil. Bueno, todo empieza en el corazón. El corazón es encargado de irrigar órganos, tejidos y, y, como ya deben saber, como ya dije, del corazón, del callado de la aorta, sale el tronco brachiocefálico. Cefálico salen 3 arterias principales, las cuales son la subclavia derecha
y las carótidas comunes, ambas, la derecha y la izquierda. Las carótidas comunes, como vemos acá en la disección, van por todo el cuello, al lado de la tráquea, y la primera ramificación que encontramos es la tiroidea craneal, que es la encargada de irrigar a la glándula tiroides. Después continúa la carótida común y en su camino hay un ensanchamiento de la carótida, el cual se denomina seno carotídeo, que se encuentra en esta parte. El seno carotídeo se divide, acá también tenemos el seno carotídeo, que se divide en tres: la arteria carótida interna, la occipital y la carótida externa. Esta carótida externa se ramifica en cinco: la facial, la lingual, la facial, la maxilar, la temporal superficial y la auricular caudal. Y es así como se irriga todo el cuello y la cabeza. Bien, mejor las dos. Las venas son igual sencillas, no tiene mucho, no hay que complicarse mucho. Solo tienen que memorizarse hacia dónde van las venas. Como dijimos, la vena principal de la cara es la facial, las cuales 6 venas se conectan a ella. Una de las venas es la vena angular del ojo, que se coge sangre del ojo, la dorsal y la lateral de la nariz, que se cogen sangre de la nariz, y la labial superior y labial inferior, que se cogen sangre de la parte superior e inferior de la boca. Y la facial profunda. Todas esas se unen a la vena facial. Acá abajo tenemos a la vena lingual, la cual recoge sangre de la lengua. A la vena lingual, se une la vena del arco yoideo. La vena lingual, al unirse a la facial, forman la lengua facial. La maxilar es la vena encargada de recoger sangre de la parte temporal occipital del cráneo y de las orejas. La vena maxilar, al unirse a la vena linguofacial, forman la yugular externa. La yugular externa es la principal, una de las venas principales del animal, en la cual se administran, ¿no?, algunos fármacos. Es una vía de administración. La yugular externa. A la yugular externa se le unen varias venas. La primera es la homobraquial, que recoge sangre de ambos miembros torácicos. La cervical superficial, de igual manera. La cefálica, de igual manera, recoge sangre de los miembros torácicos. Acá también me olvidé de nombrar a la axilar, que como ven acá dijimos, tres venas son las encargadas de llevar la sangre de los miembros torácicos. Estas se unen al igual que la yugular interna. Bueno, la yugular externa continúa y al juntarse con la vena subclavia, con esta vena subclavia, forman la brachiocefálica, ya sea en el lado derecho o izquierdo. Brachiocefálicas que no miden más de metros se unen para formar a la vena cava craneal, que es la encargada de coger sangre del cuello, de miembros torácicos y de la cabeza. La cava craneal se une al corazón, en la aurícula derecha, en donde empieza
de nuevo la circulación. Y esa es las venas y arterias de la cabeza y cuello. Bien, nadie tiene preguntas, dudas, algo sobre esto que comentar, que exigir, que pedir. Nadie. Bueno, con esto concluiría la clase. Sé que estoy pasando rápido, pero también de esa manera ustedes también van a... No, es una forma de repasar, ¿no? Porque se supone que ustedes ya debieron hacer estos videos. Y pues mm, el, el viernes es su examen, si no me equivoco. Y va a ser, yo creo, de incisos, porque no creo que sea por relacionar. Y pues hoy no va a haber menti porque estoy cansado y no he preparado. Ya les debo dos mentis del anterior y de esta. Em, Mañana vamos a avanzar lo que es los nervios, de igual manera como ahora, una vista general y rápida. No nos vamos a enfocar tanto porque son muchos nervios y las ramificaciones son muchas. Solo lo principal, ¿no? Lo que el doc mayormente ve en que mayormente pregunta en los exámenes. ¿Y qué más? Mañana van a dar dos mentis de hoy y de la semana pasada. También van a dar mañana en tercer menti, que sería de lo que vamos a avanzar mañana. Si es que no llego tarde a mi casa, porque tengo examen en Cotacota y hasta llegar, no sé, hasta qué hora será mi examen. Yo les aviso con tiempo, les voy a avisar si es que me retraso media hora o una hora. Y eso, chicos. Y además, el día jueves por la noche les enviaré el control, el primer control, que serán de 15 preguntas, un minuto por pregunta, 15 minutos va a durar. Y van a ser preguntas, pues, creo que exámenes pasados y así, para que se familiaricen con cosas que posiblemente puedan entrar a su examen. Y nada, nos vemos mañana, chicos. Gracias por estar presentes. Gracias por participar, a los que han participado. Bueno, creo que dos personas participaron. Pero bueno, igual se agradece. Gracias, chicos. Que descansen. Buenas noches.